te pasaremos el cerdito de tu abuelo. Después de que mi amado abuelo falleció, toda su herencia fue tomada por mis padres y mi hermana. Fue entonces cuando me hicieron esa sugerencia. Gracias desde el fondo de mi corazón, expresé mi gratitud y salí corriendo de la casa. Semanas después, mi destino empezó a cambiar debido a un hombre que visitó la tienda de mi abuelo. ¿Eres tú, Tina? Soy Cristina, una estudiante universitaria. Vivía con mis padres, mi hermana y mi abuelo. Siempre he tenido una mala relación con mis padres y mi hermana. Todo comenzó hace varios años, cuando recién había ingresado a la secundaria. Detrás de mí, mientras me ataba los cordones de los zapatos, escuché la voz aguda de mi hermana. Papá, el cerdo se está escapando. ¿Está bien? Déjala. Probablemente vaya a la tienda de papá de todos modos. Ah, ya veo. Va a regresar a la porqueriza, que es donde pertenece. Julia. Eso fue realmente grosero, pero esa tienda sí parecía una porqueriza. Al lado de las zapatillas rosas y blancas de mi hermana, mis zapatos negros gastados se veían desinflados. Mi hermana siempre conseguía lo que quería, pero yo llevaba usando estos zapatos viejos desde hace mucho tiempo. No podía tener zapatos elegantes como los de mi hermana porque mis padres no me los compraban. Apreté los dientes mientras escuchaba la conversación de mis padres y mi hermana detrás de mí. Salí corriendo de la casa, mirando hacia abajo, a mis pies. Mientras corría, intenté contener las lágrimas que estaban a punto de salir. De hecho, mis pies son gruesos y cortos. Entiendo por qué me llaman cerdo. Por otro lado, mi hermana es delgada. Tiene una cara pequeña y ojos lindos. Es difícil creer que seamos hijas de los mismos padres. Mis padres la adoraban. Ella lo sabía y se burlaba de mí llamándome cerdo. Mis padres simplemente se reían con ella en lugar de regañarla. Como estudiante de secundaria y después en la universidad, siempre pensé que tan pronto como pudiera trabajar, planeaba ganar dinero y salir de esa casa. Después de una carrera corta, llegué a una casita destartalada. Corrí hacia la tienda llamada Anderson Jewelers. Oye, Tina, ¿qué pasa? Al escuchar la voz relajada de mi abuelo, me sentí tranquila de inmediato. La tienda estaba iluminada con un resplandor naranja, y varias vitrinas adornadas con oro y blanco le daban un aire completamente diferente. No era como la típica tienda de dulces local y ciertamente no era el tipo de lugar al que una estudiante de secundaria entraría corriendo. Sudaba, pero para mí, esta tienda era un lugar de consuelo. ¿Julia te volvió a molestar?, preguntó el abuelo mientras me ofrecía una toalla. Frunció el ceño con preocupación. No, ya está bien, respondí, todavía sin aliento por correr. Pronto eso dejó de importar. Recordé las nuevas piedras preciosas de las que el abuelo había hablado antes. Oye, las piedras preciosas italianas que mencionaste, ¿dónde están? Cuando me incliné hacia él, el abuelo se rió y me dejó pasar a la parte trasera de la tienda. Era dueño de este pequeño edificio y operaba una joyería en el primer piso, mientras que su oficina en casa estaba en el segundo piso. Aunque el abuelo había estado viviendo en mi casa desde que sufrió una caída, no tenía intención de cerrar la tienda. Todavía tenía clientes habituales y abría la tienda todas las mañanas. Mientras lo veía luchar para abrir un gabinete con su mano izquierda, sentí una opresión en el pecho. Abuelo, ¿está bien tu mano? Desde su caída, su mano izquierda no se movía bien. Sin embargo, él solo me sonrió y me dio unas palmaditas en la cabeza. Tina, eres tan amable. Amaba esa mano ligeramente áspera, pero cuando me convertí en una estudiante universitaria, la salud del abuelo empeoró y necesitaba atención constante. Aún así, ni mis padres ni mi hermana se hicieron cargo de él. Había planeado trabajar y mudarme, pero entre cuidar al abuelo y la escuela, no tenía tiempo para un trabajo. El abuelo siempre se preocupaba por mí y me decía, lo siento, ve a divertirte todos los días. Entendía sus sentimientos, pero no había forma de que pudiera dejarlo solo. Cuando me mejore, vamos a vivir juntos, solo los dos, le sugerí un día. El abuelo, acostado en la cama, me miró sorprendido, luego sonrió y derramó una lágrima. En ese momento, realmente estaba considerando vivir solo con él. Nunca imaginé que fallecería apenas 3 meses después.
La casa se sentía más oscura, más fría y más grande sin el abuelo. Mientras me acurrucaba en su habitación llorando, mi hermana me regañó por ser ruidosa. Después de que el abuelo falleció, mis padres y mi hermana solo hablaban de la herencia. ¿Cuánto podremos vender esa tienda?, decían. Las joyas podrían alcanzar un buen precio. Discutían estas cosas mientras manejaban el funeral del abuelo sin cuidado. Aunque yo quería despedirlo de una forma digna, no me escucharon. Ni siquiera ayudaron con los costos del funeral. La herencia era de aproximadamente 300,000 pesos, y los tres discutían emocionados sobre cómo gastarlo. Vamos a comprar un auto. Yo quería ese bolso nuevo que salió hace poco. Quiero ir a Hawái con mis amigos. Yo estaba encerrada en mi cuarto, escuchando música con audífonos. Si tenía que escuchar a esos tres hablando de esas cosas con sus voces desagradables, sentía que iba a vomitar. Cuando salí al pasillo para ir al baño y pasé junto a mi mamá, ella resopló: ni siquiera te unas a las discusiones, mejor enciérrate. De todas formas, no necesitas nada de la herencia, ¿cierto? Aunque dijo eso, no tenía ganas de responderle. De todos modos, no me importaba la herencia. Lo que me enfurecía era pensar que todo lo que el abuelo había dejado se lo estaban repartiendo como si no significara nada. Pero no quería hablar con esas personas, que podían discutir sobre cosas así con tanta alegría. Fue en esa época cuando mis padres y mi hermana decidieron aproximadamente cómo dividir la herencia. Un día, mientras yo estaba en la sala, los tres me vieron y se rieron. Te pasaremos el cerdito de tu abuelo, dijeron. Al principio no entendí lo que querían decir, pero poco a poco me di cuenta de que estaban hablando de la tienda del abuelo. Me quedé sin aliento, y mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿De verdad puedo quedarme con la tienda? Es natural darle la leche al cerdo, ¿no? No escuché el tono burlón de mi hermana. Gracias, grité, y salí corriendo de la casa rápidamente. Antes de irme, pensé que vi sus caras atónitas, pero ya no me importaba. Desde que comencé a cuidar al abuelo, solo visitaba la tienda ocasionalmente para limpiarla y no la había abierto desde que él falleció. Casi me había olvidado de la tienda. La querida tienda del abuelo estaba llena de recuerdos. Corrí hacia ella por primera vez en mucho tiempo. Estaba un poco más polvorienta que antes. El edificio era viejo y ya no tenía mucho valor inmobiliario, pero eso no me importó. Comencé a limpiar la tienda con entusiasmo. En sus últimos años, mi abuelo había vendido las preciosas medallas, y solo quedaban unas pocas gemas pequeñas en la tienda. Mis padres y mi hermana debieron pensar que esas gemas y el edificio en sí no valían mucho, por eso me lo dieron. Pero para mí, estaba bien, no me importaba el valor de los bienes, lo que realmente me importaba era este lugar. Me senté en la silla donde el abuelo solía sentarse, miré alrededor de la tienda y percibí el olor que siempre había en este lugar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el abuelo seguía aquí conmigo. Sonreí y decidí vivir en el segundo piso de ese edificio. Era donde el abuelo había vivido originalmente, aunque era un espacio pequeño, con una cocina y un baño. Era suficiente para una persona. Vivir allí era mucho más reconfortante que quedarme en la casa con mis padres y mi hermana. Unos días después de comenzar a vivir y dormir en el segundo piso de la tienda, mientras limpiaba, noté que alguien estaba espiando dentro de la tienda. Me acerqué y abrí la puerta. Lo siento, no estamos abiertos. Oh, no, lo siento mucho, respondió el hombre que estaba espiando. Era un hombre mayor, con cabello blanco moteado. Se rascó la cabeza y parecía algo avergonzado. Disculpa la intrusión, en realidad, conocía al dueño de esta tienda. Mi abuelo falleció hace unos meses, respondí. Oh, ya veo, lo siento mucho, estoy aquí por eso. El hombre se presentó como Douglas. Me mostró una foto antigua de mi abuelo cuando era joven, junto a él. ¿Eres Tina?, preguntó. Recordé cómo el abuelo solía llamarme Tina. Intenté no mostrar emoción, pero mi corazón se apretó. Salí, me mordí el labio y asentí. Douglas sonrió y dijo: pareces una nieta muy especial para él. Douglas resultó ser un gemólogo. No solo era socio comercial de mi abuelo, también solían salir a beber juntos y compartir información. Aprendí mucho sobre gemas gracias al señor Anderson. Le debo mucho.
y antes de morir, me pidió que hiciera algo por él. Después de ofrecerle un asiento y un poco de café, Douglas sacó con cuidado una caja de su bolso. Al abrir el estuche resistente, adentro había un diamante grande, bellamente tallado, que brillaba intensamente. ¡Qué hermoso diamante!, dije, completamente cautivada por su brillo. ¿Qué es esto exactamente?, pregunté. Douglas sonrió amablemente. Las arrugas en las esquinas de sus ojos me recordaron un poco al abuelo. Este es un diamante que vale más de $1.000.000. Me quedé boquiabierta. ¿Qué? El señor Anderson lo dejó para ti, dijo Douglas. ¿El abuelo hizo eso? Sí, él estaba preocupado de que, si lo dejaba en efectivo, tus padres y tu hermana seguramente lo tomarían. Al escuchar eso, miré el diamante con incredulidad. El abuelo siempre se había preocupado por mí, pero jamás imaginé que llegaría a hacer algo así. Por favor, véndelo antes de que tus padres se enteren. Por eso el señor Anderson te lo dejó. Recibí el estuche con delicadeza y lo abracé contra mi pecho. Saber que era algo que mi abuelo había dejado me hizo sentir una fuerte renuencia a desprenderme de él. Sin embargo, sabía que necesitaba dinero desesperadamente. Pensé que mi abuelo debió haberse preocupado mucho por mí, así que probablemente era mejor venderlo pronto. El abuelo seguramente sabía que no recibiría nada de la herencia familiar. Fue justo en ese momento cuando un auto se detuvo frente a la tienda y tocó la bocina suavemente. Al mirar hacia afuera, vi a mis padres y a mi hermana en un pequeño auto rojo brillante. Cuando salí, bajaron la ventanilla. Lucían como celebridades extranjeras, con bolsos de diseñador y gafas de sol. «Ah, el cerdo ha salido», dijo mi hermana con su voz aguda, riéndose. Habían pasado menos de 2 semanas desde que me fui de casa, pero parecía que vivían de forma extravagante. «Vamos a comprar un bolso de lujo. Todavía queda algo de la herencia», dijo mi hermana, sonriendo feliz. «Esa tienda parece aún más sucia ahora que la veo», agregó, con desdén. «Realmente, Julia, ¿no te contagiarás de pobreza por hablar con esas personas?», respondió mi mamá, burlándose. Los observé sin decir nada, reaccionando como si fueran completos extraños. Sus miradas se dirigieron hacia Douglas, quien estaba de pie junto a mí. Al ver al hombre desconocido, sus expresiones cambiaron a sospechosas. «Un placer conocerte. Soy gemólogo. Solía trabajar con el señor Anderson en la tienda», dijo Douglas, saludándolos con cortesía. Los 3 asintieron vagamente. Entonces, como si hubieran tenido una idea, mi papá salió del auto. «¿Eres gemólogo? Entonces debes saber el precio de las pocas medallas preciosas que quedan aquí», dijo, acercándose con una actitud arrogante. Douglas sonrió. «Sí, por supuesto». Al escuchar esto, mi papá entró directamente en la tienda. «Espera, papá», intenté detenerlo, pero no me escuchó. Mi papá, mi mamá y mi hermana entraron juntos en la tienda. «Wow, esto está tan deteriorado, huele a polvo», dijeron mientras se quejaban, mirando las pocas gemas que quedaban. «¿Cuáles son las caras? Tomémoslas», dijo mi hermana con avaricia, mientras inspeccionaban todo a su alcance. Al escuchar eso, miré el escritorio. El diamante que Douglas había traído todavía estaba allí. «Sí, la gema, acabas de mostrarla. Parece bastante valiosa, especialmente popular entre los coleccionistas». Cuando escuché a Douglas hablar, mis padres se acercaron y me dijeron que si escondía rápidamente el diamante, podrían sospechar algo, pero no quería que estas personas se llevaran lo que mi abuelo me había dejado. Pensando en la voz estridente de mi mamá, me pregunté qué pasaba con este diamante que estaba sobre el escritorio. Sentí que toda la sangre se me drenaba de la cara. No podía hacer nada, me quedé congelada. «Ese es un diamante falso, no es de gran calidad, por lo que no se venderá por mucho. Este de aquí podría valer millones, dependiendo de la pieza», dijo Douglas, rápidamente desviando la atención de mi mamá hacia otra gema. «Podría valer millones. Vende esto y compramos una bolsa aún mejor», continuó Douglas. Al escuchar el precio, mi mamá y mi hermana comenzaron a regocijarse después de mirar el diamante que el abuelo había dejado en el escritorio. Mi papá se volvió hacia mí. «Te daré este diamante. Es perfecto para alguien como tú, ¿no es así?»,
perlas ante los cerdos. Julia, detente, dijo mi mamá, viendo cómo la conversación de mis padres y mi hermana me afectaba. En ese momento, vi a Douglas. Él asintió levemente hacia mí mientras le explicaba a mi papá sobre una pequeña joya en la vitrina. Recogí el estuche con el diamante del escritorio y lo abracé suavemente. Después, mis padres y mi hermana tomaron solo las gemas que Douglas dijo que eran valiosas y se fueron de la tienda. Cuando le agradecí a Douglas, él solo sonrió y dijo: «No, ese diamante muestra cuánto se preocupa el señor Anderson por ti, vale mucho, más que solo dinero. No podía dejar que lo tuvieran». Dudé por un momento, pero finalmente decidí seguir los deseos de mi abuelo y convertir el diamante en efectivo. Con ese dinero, decidí renovar la tienda y alquilarla. Ahora, otro joyero la alquila y la tienda está recuperando su vida. Se siente como la pequeña pero hermosa tienda que tenía mi abuelo. Está regresando, y estoy feliz porque, por mi parte, decidí mudarme a Italia con el dinero que me dejó mi abuelo. Siempre me ha gustado Italia, y como mi abuelo estudió gemología allí, quise vivir allí al menos una vez. Justo después de llegar a Italia, recibí una llamada de mis padres. Cuando respondí, escuché la voz estridente de mi papá. «¿Quién es ese gemólogo falso? Nos estafó por completo». «¿Qué pasó?» «Esa gema no se vendió a un buen precio en absoluto. Dijo que valía millones. Así que incluso compramos un auto nuevo». «¿Un auto?» «No el auto de lujo que compraste antes. Compramos otro. Y ahora esto es una gran pérdida». Podía escuchar la voz enojada de mi hermana y la de otra persona en el fondo, sugiriendo que estaban llamando desde el lugar donde tenían las gemas tasadas. Suspirando, hablé. «El gemólogo solo dijo que este tipo de gema podría valer cientos de miles, dependiendo de la pieza. Nunca dijo que la gema valía cientos de miles. El artículo realmente valioso era el diamante en el escritorio, el que Julia llamó perlas ante los cerdos». Mientras escuchaba la voz de mi papá, mi enojo por el pasado surgió. Eso fue algo precioso que el abuelo me dio. Todos ustedes, que se burlaron del abuelo y de mí, realmente no lo merecen. Ni siquiera saben su valor real. Es lamentable. En verdad, eso es realmente perlas ante los cerdos. ¿Entienden el significado de la frase como yo? Mi papá, sorprendido por mi verborrea, se quedó en silencio. Esa joya en realidad valía más de $1 millón. Ahora estoy en Italia. Me voy a vivir aquí. No me llames más. ¿1 millón? ¿Qué quieres decir con 1 millón? ¿Cómo vas a manejar los pagos? Nos hemos quedado sin herencia. Aunque podía escuchar el caos del otro lado del teléfono, colgué y decidí no volver a responder sus llamadas. Configuré mi teléfono para bloquear sus números. Más tarde me enteré de que mis padres y mi hermana lo habían pasado mal porque habían gastado toda la herencia y no pudieron hacer los pagos. Tuvieron que vender el auto nuevo y los bolsos de diseñador, volviendo no solo a su estilo de vida anterior, sino a uno aún más pobre. Empecé a trabajar en una joyería en Italia. Curiosamente, varios hombres se me acercaron y me hice amiga de un cliente habitual de la tienda. Luego nos casamos. Ahora soy conocida como Madame Porco y me va muy bien por mi cuenta.